Bueno, ¿cuál es el método de estudio bíblico inductivo? El primer paso, toma nota, es observación. El método de estudio bíblico inductivo observa el texto primero que nada. ¿Qué es lo que el texto dice? Nos acercamos, abrimos la Biblia en Juan o en el pasaje que sea y decimos, yo quiero entender qué dice. Y hay pasajes que sí, que están súper claros, pero hay otros pasajes que dices, es que ¿qué está diciendo esto? No tiene sentido. Y luego parece que contradice lo que otra parte de la Biblia dice de este mismo tema. Entonces, por fin, ¿es esto o es lo otro? Y hay temas en los que luchamos y a veces hay temas que buscamos y rápido encontramos la respuesta y decimos, sí, tiene sentido. Yo no me había dado cuenta porque traigo mis prejuicios de este siglo, no me había puesto a pensar lo que significaba esta frase en el tiempo de la Biblia. Ya veo, súper claro. Pero hay otros pasajes que te van a tomar semanas o meses, algunos hasta años de deliberar sobre algún aspecto secundario de la fe que te cuestionas y preguntas. Entonces no te preocupes, se necesita paciencia. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros, mas las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas a veces que quisiéramos preguntarnos, bueno, ¿y en el cielo qué edad vamos a tener? ¿Cómo vamos a poder reconocernos? Y uno indaga en la Biblia, hay preguntas que la Biblia responde con claridad y otras que no son respondidas con exactitud y uno tiene que especular o tratar de llegar a una conclusión en base a la información que tenemos. Lo primero que hacemos es observar qué es lo que dice el texto. Y quise poner un ejemplo brevemente. En Romanos 4:12 dice, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Si tú eres un nuevo cristiano y llegas a este texto, te rascas la cabeza y dices, ¿cómo que la circuncisión? ¿La incircuncisión? ¿Qué es la circuncisión? Bueno, era parte del pacto de todo israelita, del pueblo de Dios, porque en Génesis 17 Dios le dijo a Abraham que su descendencia y todos los que estuvieran en su casa tendrían que ser circuncidados como una marca física. Bueno, estoy convencido que también tenía razones de higiene para cuidar al pueblo de Dios en ese entonces, que hay mucho menos probabilidad de cáncer, de diferentes tipos de cánceres, de infecciones. Pero de alguna manera Dios quería que físicamente cada israelita varón recordara que eran un pueblo, que estaban apartados del mal, bajo pacto con Dios. Y cuando la salvación viene, Dios le dice a Abraham que en su descendencia, en sus simientes, serán bendecidas las naciones de la tierra. Y esa simiente, como dice Pablo en Gálatas y también en Romanos, esa simiente no dice de las simientes como si hablara de muchas, sino de una, era Cristo. Y todo aquel que está en Cristo es heredero de esas promesas que Dios tenía con Abraham de recrear su creación corrompida. Porque vemos que el hombre pecó, Dios trajo el diluvio en el libro de Génesis, Dios quería recrear con la descendencia de Noé sus planes originales para el mundo. El hombre otra vez se aparta al pecado, en la Torre de Babel está la división de los lenguajes y vemos que Dios escoge inmediatamente a un hombre, Abraham, que es llamado el amigo de Dios, que le cree a Dios, y la fe de Abraham de decidir seguirle a Dios y creer las promesas de Dios, Dios hace un pacto con él que a través de su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas, y Jesucristo es descendiente de Abraham y en él se cumplen esas promesas. Entonces el problema es que cuando la salvación fue disponible en Cristo, que Él vino, nos enseñó la verdad, murió por nuestros pecados y resucitó. Ahora la pregunta era, este mensaje tiene que ser sabido por todo el mundo, que en Jesús somos reconciliados con Dios y perdonados. Pero ¿qué hacemos con aquel que no es descendiente de Abraham y que no está circuncidado? Y eso sucedió en Hechos capítulo 15, que algunos creyentes judíos pensaban que los gentiles, las naciones que no eran judías, los varones tenían que circuncidarse si estaban en Jesús el Mesías. Y los apóstoles llegaron a la conclusión rotunda de que eso no era necesario. Lo único que se les pedía era que se apartaran de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Entonces, es increíble que en nuestros tiempos hay un montón de iglesias que están surgiendo a partir del año 2000 principalmente. Todo surgió en 1988 con un libro publicado
por una mujer que tenía un ministerio alcanzando judíos para Cristo, y empezaron a decirle a la iglesia que la iglesia, nosotros somos Israel y que tenemos que estar bajo el pacto de la Torá del Antiguo Testamento, y vuelven a enfatizar la mayoría de estos movimientos actuales que los cristianos deben circuncidarse para ser agradables a Dios, cuando está súper claro categóricamente en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos, en Hechos capítulo 15, que una persona que no es descendiente del pueblo de Israel no tiene por qué ser circuncidado. Y Romanos está hablando cómo Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Roma diciéndoles cómo es que el hombre es declarado justo delante de Dios. Y también dice que Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión. O sea, Abraham no solo es el padre de los israelitas, de Abraham, Isaac y Jacob y las tribus de Israel, no. También es padre de los que siguen los pasos de la fe que Abraham tuvo, que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Abraham era incircunciso y fue aceptado por Dios antes de ser circuncidado. Entonces, ¿qué significa? Que también las naciones que no son circuncisas pueden seguir en la fe y ser bendecidos a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la simiente de Abraham. Pero es un pasaje que cuando lo lees en primera instancia suena raro. ¿De qué está hablando? Y uno tiene que averiguar qué está pasando en el texto. ¿Quién escribe? El apóstol Pablo. ¿A quién escribe? A los cristianos que se encontraban en Roma. ¿Qué les dice? Bueno, Romanos 1 comienza diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles, al griego, al resto de las naciones que no son descendientes físicamente de Abraham. Y todo el libro expande el evangelio, que es poder de Dios, que se revela por fe y para fe, y que por medio de ese evangelio, de la muerte y resurrección de Jesús, hay buenas noticias de que nosotros podemos ser vistos por Dios como personas justas, podemos ser declarados justos, aceptados por el Padre a través de lo que Jesús hizo. Y esa salvación no solo es para los judíos o para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Y el final de Romanos termina diciendo que para que tanto los gentiles y judíos realmente seamos un pueblo santo en el Señor, un pueblo que está unido en Cristo. Pero bueno, todos aquellos lo que están unidos es a través de Jesús, no a través de la ley de Israel. Entonces, ¿en qué circunstancias se escribió? Bueno, Pablo escribe una carta a una iglesia que él no conoce cuando va a hacer un viaje misionero, probablemente a un área de lo que hoy es España, y quiere compartirles cuál es su entendimiento del evangelio para animarlos, para resolver algunas tensiones que había en la iglesia en Roma entre la facción de creyentes gentiles y la facción de creyentes judíos. Y entonces uno presta atención en qué circunstancias se escribió este libro, cómo dice esto que sucede, cuándo sucede, dónde sucede. Uno se acerca como un periodista. Entonces observa y hace anotaciones, descubre de qué habla el pasaje. Y una manera de descubrir, tú dices, doctor, ¿cómo sabe uno qué es lo que dice el pasaje? Bueno, observa lo que dicen las palabras y qué palabras se repiten, porque muchas veces cuando en un texto se repiten las palabras, te está diciendo el autor de qué te está hablando, qué es lo que está diciendo. ¿Qué palabras se repiten? Y ahorita vamos a ver un ejemplo con Romanos 4. Por eso utilicé este ejemplo por una razón. Ahorita se los voy a compartir. Observa las palabras que guían el argumento. Muchas veces lee uno las cartas de Pablo y dice, por lo tanto, entonces, por tanto, así pues. ¿Qué significa? Que eso tiene conexión con lo que acaba de decir en el contexto, lo que dijo antes, o está clarificando o dando conclusión a un argumento, o ayudándonos a razonar en el mensaje que nos está guiando el autor inspirado por Dios. Observa las palabras que guían el argumento. Vamos a ver un poquitito nada más, una pruebita de Romanos 4, que lo utilicé como un ejemplo en este razonar sobre el método de estudio bíblico inductivo, donde primero que nada observamos. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, le dijo Dios a Abraham. Aparentemente Romanos 4 está hablando de Abraham. Así que Abraham creyó a Dios, Abraham le creyó a Dios, o sea, confió en las promesas de Dios.
que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham no podía tener hijos, ni él ni su esposa, no tenían hijos, pero Dios le dijo que de él haría una gran nación y que y sería bendición a las naciones de la tierra. Y Abraham, aunque no tenía descendencia, le creyó a Dios y obedeció a Dios. Y Dios le dijo en Génesis 12, deja tu tierra, tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Y se sacrificó de separarse de la gente que amaba y tomó un viaje por la fe hacia donde Dios le guiaría. Entonces aquí dice que Abraham le creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando estaba... La razón que les doy el ejemplo de Romanos 4, queridos hermanos, estudiantes del seminario bíblico en línea, es porque hay palabras que son súper repetidas en este capítulo 4 y tú lo puedes leer en casa si tú quieres para que observes. Pero al estar explicando este tema, llegué a este versículo y dije, este es un buen versículo también para explicarles a mis hermanos y hermanas en Cristo que este pasaje ha sido muy utilizado. No sé si has escuchado alguna vez esta frase de que llama las cosas que no son como si fueren. Entonces, por cierto, cuando vemos este texto, ¿qué o quién llama las cosas que no son como si fueran? Mi pregunta para ti, ¿es la fe la que llama las cosas que no son como si fueran? Porque en nuestro tiempo mucha gente dice, tú créele a Dios. Te dicen, y hay una práctica, quizá tú como estudiante lo practicas o en tu iglesia se acostumbra a practicar. Cuando yo te enseño cosas de doctrina o de lo que la Biblia realmente dice, mi propósito no es que tú te vuelvas una persona crítica, ni una persona que crítica en cuanto a criticar. Sí es bueno que seamos críticos en cuanto a la definición de ser críticos, como que analizamos las cosas. Porque una persona crítica es una persona que analiza las cosas. Pero una persona criticona es otra cosa. Es una persona que cree que solo aprende para corregir a otros. Es importante corregir a otros, como en Hechos capítulo 18, vemos que llegó Apolos a enseñar a Corinto y vemos que Aquila y Priscila, un matrimonio, le tomaron aparte y le enseñaron mejor el camino de Dios. Yo creo que es bien valioso cuando vemos un hermano en Cristo que amamos, practicar algo que no es bíblico, decirle con amor, hermano, te observé esto, ¿me das permiso de hacerte una observación? Sí, hermano, claro, dime. Mira, te lo digo no para hacerte sentir mal, pero fíjate que algo que estaba aprendiendo es que esto que estamos practicando no es tan bíblico. Entonces, si te pones a pensar, por ejemplo, algo que se usa mucho en nuestro tiempo es declarar. Muchas iglesias declaran y dicen, lo declaramos hecho en el nombre de Jesús, lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Ciertamente hay poder en el nombre de Jesús. El Señor hace milagros, el Señor es poderoso, Él restaura vidas, sana enfermedades porque Dios es Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pueden decir amén a eso. Sin embargo, también es cierto que Dios es soberano, que Dios permite la enfermedad, que Dios permite muchas veces situaciones difíciles. Aunque Él no las cause, Dios permite tragedias y situaciones dolorosas que vamos a pasar en esta vida. Y muchas veces Dios, a través de la aflicción o de los problemas, quiere que nos hagamos sensibles a su voz y ahí tiene toda nuestra atención para poder hablar a nuestro corazón, para poder mostrarnos su amor, su provisión, su fortaleza, su sanidad. Pero Dios no es el genio de la lámpara de Aladino que yo le sobo a la lámpara y Dios me concede todos mis deseos. Yo no puedo controlar a Dios y decir que porque lo declaré y porque tengo fe, Dios está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios puede permitir algo para trabajar en mi vida o porque sabe que yo necesito pasar por esto para algo que Él va a hacer en mí después. Por ejemplo, Pablo dice que les llevó el evangelio a los Gálatas a través de una enfermedad en su cuerpo. Pablo pudo haberse declarado y decir, soy sano en el nombre de Jesús. Sin embargo, si hubiera hecho eso, nunca les hubiera llevado la palabra de Dios a los Gálatas. Y Dios quería usar esa enfermedad de alguna manera en su vida para que los Gálatas vinieran al Señor Jesucristo. Entonces, esto de declarar, muchos hermanos en Cristo utilizan este pasaje y dice, la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces tú decláralo, hermano, como ya hecho en tu vida. Cuando la Biblia nos enseña que oremos según su voluntad. Ni Jesucristo mismo declaró, Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y dice, venga tu reino.
queremos que Dios reine en nuestras vidas, no que Dios hágase tu voluntad. No decimos hágase mi voluntad. Y a veces ese es el error de mucha gente y luego creen que Dios les ha fallado, pero Dios nunca les falló, solamente fueron mal enseñados en creer que por declarar iba a ser hecho lo que habían declarado. Entonces en Romanos 4:17 dice, a Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Quién es el que llama a las cosas que no son como si fueran? ¿La fe o Dios? El pasaje es muy claro, ¿verdad? Dios es el que da vida a los muertos y Dios es el que llama a las cosas que no son como si fueran. En Génesis Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Por su palabra hablada fueron creados los cielos y la tierra. Entonces Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, haré a ti así como puedes contar las estrellas del cielo o la arena del mar, así será tu descendencia. Dios le dijo lo que iba a suceder, aunque no había sucedido. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, no la fe. Así que, ojo, hermanos, tengamos mucho cuidado. Y les digo esto no para que nos volvamos criticones, sino para que nos volvamos personas que honramos a Dios con una sana enseñanza de la Biblia. Porque la falsa doctrina tarde o temprano lastima la vida de la gente. Porque la gente se siente frustrada que Dios no hizo lo que ellos declararon, en vez de esperar en la soberanía de Dios y esperar el tiempo de Dios. Bueno, en Romanos 4:2-3, cuando recién comienza el capítulo, dice, porque si Abraham fue justificado o visto como un hombre justo a través de la justicia, la santidad, el perdón que Dios da, porque si Abraham fue justificado, visto como un hombre justo, un hombre en el que Dios se sentía complacido, dice, por las obras tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate cómo vimos me parece que fue el verso 17, esta cita de Génesis 15:6. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en el verso 3 la menciona, en el verso 17 la menciona. Y cuando termina todo el argumento al final del capítulo 4, y ojo porque la Biblia no estaba originalmente dividida en capítulos, pero es una sección del pensamiento que desarrolla el apóstol Pablo en esta carta de Romanos. Pero al final del capítulo 4 dice, estando plenamente convencido de que de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, algo que observas, el primer paso del método de estudio bíblico inductivo es observación, es observar. Observas y dices, ok, ¿qué dice el texto? Y cuando observas te das cuenta que este texto de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, se repite en el verso 3, en el verso 17 y en el verso 22. Entonces por ahí va la cosa del argumento. Está hablando de Abraham y está hablando de cómo el creerle a Dios por la fe fue visto por Dios como un hombre justo. Y quiere mostrar cómo tanto el descendiente de Abraham étnico como el gentil que no tiene a Cristo, y ambos se encuentran necesitados de Dios. Por eso Romanos 3 dice, porque no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y entonces aquí muestra cómo no es solo por ser descendiente de Abraham, sino por la fe que el ser humano puede obtener perdón de sus pecados. Y aquí es donde yo iba con la observación. Cuando tú lees el capítulo 4, algo que resalta es que la palabra fe se menciona, repite todo el tiempo en el capítulo 4. Tú ve a tu casa de ejercicio o pausa el video y lee Romanos 4 y te vas a dar cuenta que la palabra fe aparece repetida 11 veces en todo el capítulo 4. La palabra creer aparece repetida, dice que creyó, o la palabra creer aparece 5 veces. La palabra Abraham aparece 7 veces. Entonces el capítulo 4, ¿de qué está hablando? Es observación en el método de estudio bíblico inductivo. Observamos que está hablando algo de Abraham, el padre de la fe. Observamos que tiene que ver con la fe de Abraham como un ejemplo para nosotros, que si nosotros tenemos fe podemos participar de las promesas hechas a Abraham. A la palabra justicia o justificar aparece 10 veces. Entonces vemos que el capítulo tiene que ver con algo de cómo llegar a ser personas que Dios acepta o que somos vistos por Dios
como personas que participamos de su justicia, que somos parte de su pueblo y somos vistos como justos por él. La palabra ley aparece 4 veces, la palabra circuncisión aparece 3 veces, la palabra incircuncisión aparece otras veces. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra ley, circuncisión, incircuncisión? Que los judíos o los israelitas pensaban que por ser descendientes de Abraham ya la tenían hecha. Pero aquí lo que quiere dar a entender Pablo es de que no es por la circuncisión, no es por ser descendiente de Abraham, sino es por tener la fe de Abraham que participamos de las promesas que Dios hizo, que tendríamos bendición en el plan de salvación que Dios había comenzado a través de Abraham, que al final de cuentas sería Jesucristo quien moriría por nuestros pecados. La palabra obras, obra, aparece 4 veces. No es por las obras de la ley, por guardar la Torá y todas las cosas reveladas para el pacto de Dios con Israel, que el hombre es declarado justo ante Dios. Porque si así fuera, hubiera sido innecesario que Cristo viniera. Todo lo que tendríamos que hacer es guardar la Torá, la ley, y ya seríamos aceptados por Dios. No podíamos. El mismo judío israelita que tenía la ley fallaba y la ley le mostraba que estaba condenado. Entonces, ¿qué pasó? Que Cristo tuvo que venir, no es por obras. Y la palabra promesa se menciona 4 veces. Entonces tú observas eso y dices, ok, fe 11 veces, creer 5 veces, Abraham 7 veces, justicia, justificar 10 veces, ley 4, circuncisión 3, incircuncisión también otras ocasiones, obra, obras 4 veces, promesa 4 veces. Empieza a ver palabras repetidas y dices, ok, ya sé, ya veo lo que está pasando, creo entender lo que está pasando en Romanos 4. Pablo está dando el argumento de que nosotros también, si creemos por la fe, podemos participar de las promesas que Dios hizo a Abraham, de ser declarados justos, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros también, sin necesidad de la circuncisión del pacto que Dios haría en Génesis 17 con Abraham, nosotros somos aceptados por Dios y vistos como justos porque creemos en las promesas. Y esa promesa fue hecha a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y por eso el capítulo 5 comienza diciendo, porque no hay, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos ese argumento y ya vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque observamos. Esa es la importancia en el método de estudio bíblico inductivo de observar qué es lo que dice el texto bíblico. Aprende a observar, presta atención.